Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aflora. Hoy día voy a hablar un poco con mi invitada sobre lo que es el coaching organizacional, que es un tema que hoy en día creo que es muy relevante para el contexto en el que viven las organizaciones ahora, que si bien antes las organizaciones, las empresas estaban muy enfocadas en resultados, hoy creo que hay una mirada mucho más amplia en el bienestar organizacional, de los individuos, del liderazgo, ¿no? Se ha puesto muy de moda, felizmente, el desarrollo de otro tipo de habilidades, como las habilidades blandas, como la inteligencia emocional, como el liderazgo. Y por si no lo sabían, yo tengo cierto background en este mundo. Yo estudié administración y por un tiempo, bueno, yo estudié administración porque no sabía qué estudiar. Creo que a varias personas les pasa eso. Y siempre hubo algo que no me terminaba de satisfacer. Y por diferentes experiencias que tuve, desarrollé ciertas creencias con este mundo. Entonces me fui en busca de mi propósito, encontré el coaching ontológico, me enamoré, el yoga, me enamoré, la espiritualidad. Y nunca me imaginé que ambos mundos iban a terminar juntándose. No, nunca me imaginé que ahora me iba a llamar emprendedora y tener mi propia empresa de coaching. Eh, Así que ahora este tema es uno que me encanta mucho. De hecho, he tenido la suerte de trabajar con distintas organizaciones, con distintas empresas y poner mi granito de arena para desarrollar este tipo de aprendizajes, de procesos, conectando con organizaciones, con líderes, con personas maravillosas, muy humanas, y crear juntos cierto plan para alcanzar los resultados o el potencial que están buscando y sobre todo generar un ambiente que lo permita hacer, ¿no? Muy divertido, como siempre, con mucho amor, compasión, diversión. Eh, y nada, les presento a Civile, a Civi. Eh, Gracias, gracias, Flo. Cuéntanos cómo llegaste tú al coaching y bueno, y después del coaching al coaching organizacional o cómo fue tu llegada aquí. Bueno, yo soy ingeniera industrial de profesión inicial y de hecho trabajé también bastantes años en el mundo organizacional, como 17 años de hecho, en marketing, en recursos humanos. Eh, y como parte de mi carrera, bueno, de hecho al principio empecé en marketing, temas de investigación de mercados, pero conforme me fui como alejando del contacto de los consumidores, de los focus groups y ese contacto como más humano, empecé a necesitarlo y empecé a buscarlo por otro lado. Y así fue que llegué a trabajar en recursos humanos. Tuve la oportunidad de pedir el cambio dentro en la empresa donde estaba y pude hacer el cambio y empezar a trabajar en recursos humanos. Y estando ahí, después de algunos años, sentí que, no sé, que de alguna manera esto no era muy suficiente. Que, o sea, de alguna forma me empecé a pensar y preguntarme, ¿esto era lo que estaba buscando? ¿Esto es todo? Y no es que no disfrutara mi chamba, ojo, porque de verdad que la disfrutaba muchísimo. Pero sentía esto como que me faltaba algo. Y justo en ese momento estaba hospedando a una amiga, yo vivía en Chile en ese momento, como ahora, pero en ese momento estaba hospedando a una amiga que estaba llevando la certificación en coaching ontológico en Hacer Sentido. Y ya ni siquiera me acuerdo muy bien qué cosa fue lo que me dijo, pero algo conectó conmigo y con la necesidad de buscar, de conectar con algo distinto. ¿Sí? Y bueno, yo en ese momento estaba mudándome de regreso a Perú, entonces en ese momento no iba a llevar nada, pero después de 2 años decidí llevar el programa. Pero decidí llevar el programa no para convertirme en coach, sino por un proceso personal profundo. Quería eso, quería meterme a profundidad. Y así fue que llegué al coaching ontológico y en el programa me enamoré del coaching, eso fue lo que pasó. Y después de eso, yo diría que trabajé un par de años más, de hecho como gerente de recursos humanos en una empresa de consumo masivo, y después de ese tiempo decidí renunciar para dedicarme al coaching. Sí. Y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, de cómo llegué al coaching organizacional, no fue tan automático, tan fácil. De hecho, al principio,
cuando me propusieron trabajar en coaching organizacional, yo no quería. Yo sentía que ya había tenido suficiente con con el mundo organizacional. A mí me gustaba mucho la docencia, entonces estaba trabajando en la escuela, que me gustaba muchísimo. Eh, y no fue sino hasta después de un par de años que acompañé un proyecto organizacional y empecé a ver el impacto que un acompañamiento en coaching podía tener para el ser humano que era acompañado, para el equipo, porque era un proyecto que era para un equipo de 6 socios de una empresa grande de auditoría. Y claro, y vi cómo impactaba en ellos este acompañamiento, ¿sí? Y cómo impactaba también a sus equipos. Y empecé a ver el efecto multiplicador que podía tener el acompañamiento dentro de una organización que es un sistema bastante más complejo que un individuo. Y ahí, así llegué. Así llegaste. Sí, creo que a muchos nos pasa que de repente no tenemos la idea de convertirnos en coaches, pero cuando entramos en el proceso y vemos lo transformador que es, nos enamora. Y bueno, hablando de coaching organizacional, ¿qué es el coaching organizacional? ¿Cuál es la labor de un coach organizacional, un coach ejecutivo? Sí, que si partimos desde la premisa de que el coaching es una disciplina que acompaña procesos de aprendizaje, y en general en cualquier tipo de aprendizaje, ¿sí? Y en diferentes espacios también. El coaching organizacional justamente pretende acompañar procesos de aprendizaje dentro de una organización. Cuando digo organización, puede ser una empresa, institución educativa, fundación, ONG, cualquier tipo de organización, ¿sí? Y ahí empiezan a aparecer también, obviamente, posibilidades de aprendizaje, ya sean aprendizajes individuales para un ejecutivo en específico, aprendizajes de repente de un equipo, ¿sí? En términos de desarrollo de liderazgo, por ejemplo, pudiera ser también acompañar una transformación cultural. Y ahí quiero distinguir, porque claro, es distinto hablar de coaching ontológico, que es el que estudiamos tú y yo, de un coaching más tradicional, que puede estar un poquito más enfocado en acompañar aprendizajes más en las acciones concretas, ¿sí? O en hacer cosas de una manera distinta. El coaching ontológico va un pasito más atrás, como para ver la forma de ser del individuo y también de la organización, porque la organización es un ser vivo al final. Es un ser vivo que emociona, es un ser vivo que tiene un cuerpo, que tiene ciertas creencias. Entonces, desde el coaching acompañamos al ser vivo que es la organización, ¿sí? Y desde ahí los podemos acompañar a transformarse también culturalmente, por ejemplo, o a incorporar aprendizajes que no están pudiendo lograr los resultados que necesitan. Entonces, el coaching ontológico va a esa forma de ser, pasando por el hacer, por supuesto, por las acciones, para poder llegar a los resultados. Mm. Has dicho algo que me encanta y me acuerdo que te lo comenté cuando estábamos conversando sobre el programa que tiene hacer sentido de coaching organizacional y es como las organizaciones son un ser vivo, ¿no? Y cuando lo dijiste fue, ¡ah! Sí, ¿no? Y fue como darme cuenta nuevamente de todas estas creencias que yo tenía de las organizaciones, que los tuve en un momento en la universidad cuando era chivola. De hecho, yo he tenido la increíble oportunidad de trabajar con organizaciones. Y conectar con la parte más humana, ¿no? Y realmente ver el propósito que tienen las empresas, las organizaciones y cómo es un ser vivo en conjunto y por supuesto las personas que la conforman, ¿no? Y claro, creo que algo que hace el coaching organizacional justamente es lograr esta intersección del desarrollo profesional individual, ¿no? Que eso de alguna manera también refleja en el desarrollo colectivo, ¿no? Como que dejar ese granito de arena en la conciencia colectiva de la organización para poder hacer esa transformación. Y ¿cuál crees que es el mayor regalo que se llevan las organizaciones cuando pasan por un proceso de coaching organizacional? Yo siento que tiene que ver, y es el mismo regalo que aparece en el coaching ontológico, por lo menos, que es el que tú y yo conocemos, que es poder tener la capacidad de mirarse, ¿sí? De hacer la vuelta para acá, ¿no? De no solamente ver qué está haciendo el resto, sino podernos mirar y de esa manera despertar, elevar un poquito el nivel de conciencia para ver qué es aquello que necesito aprender. ¿Sí? O sea, al vernos podemos notar de repente, o sea, qué cosas fue lo que aprendimos
y por qué es que hago ciertas cosas de cierta manera y por qué logro o no los resultados que me estoy planteando. Entonces, solamente desde que hay una persona externa al sistema que puede tener una mirada diferente, eso ya es una ganancia, diría yo. ¿Sí? Porque estamos tan metidos en lo que sabemos hacer, está en ese automático, que nos cuesta un montón poder realmente subir y mirarnos. ¿Sí? Entonces, ahí está la valía de un coach que pueda mostrarnos cosas que están en nuestra propia ceguera. Sí, a veces las organizaciones llaman a pedir, quiero un coaching ejecutivo para X, Y, o necesito que trabajen con un equipo tal o cual. Y de repente en la conversación como coaches, empezamos a escuchar que hay algún dolor, algún aprendizaje que está ahí instalado y que de repente no están pudiendo ver. Y ahí está la valía del coach de poder dar esa mirada y luego poder co-construir con el cliente cómo pudiera ser el acompañamiento. Sí, creo que, claro, en el coaching ontológico la escucha de la persona es súper importante, ¿no? O sea, de hecho, es una de las cosas más importantes para el coach, poder hacer esa escucha que va un poquito más allá de lo que te está diciendo la persona explícitamente, sino escuchar un poquito más lo implícito, lo que está como de fondo, ¿no? Y me comentabas que también pasa lo mismo con las organizaciones, ¿no? Hay una escucha específica para las organizaciones, ¿no? Y muchas veces, me imagino, cuando tienes que hablar con los jefes, con los líderes de una organización, no, ellos te dan los pedidos específicos que tienen, ¿no? Quiero hacer esto, 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 quiero lograr esto. ¿Y te ha pasado alguna vez que cuando tú les presentas como estas otras necesidades, que de repente como no lo ven de fuera, entonces no se han dado cuenta, muestran cierta resistencia, cierta rigidez y dicen, pero siempre lo he hecho así, así siempre ha funcionado, ¿no? ¿Cómo logras romper un poquito esa rigidez para que Sí, puedan llevarse los regalos del coaching? sí. O sea, hay personas que les cuesta más que a otras poderlo ver, ¿sí? Y a las personas que no les cuesta verlo tanto, es maravilloso porque de pronto le das la mirada y como que se abre algo, ¿no? Entonces empiezan a ver más bien nuevas posibilidades. Y así todo, cuando lo ven, puede ser que no estén dispuestos a embarcarse en un aprendizaje para abordar eso. ¿Sí? O sea, que lo que te quiero decir es que les haga sentido no necesariamente significa que, te voy a acompañar en eso. ¿Sí? Ahora, si es que una persona no lo está pudiendo ver y no le hace sentido, no pasa nada. Lo que tratamos como coaches es poder ver una manera de mostrárselo de otra forma de repente, o sea, mostrándole de repente si es que llega a algunos resultados o no, ¿no? O sea, tratando de llevarlos desde ese lugar que estamos viendo nosotros a que él lo pueda ver como en el día a día, ¿sí? Él o ella lo pueda ver en el día a día. Eh, y bueno, si es que ya no lo ve, simplemente también podemos soltar y seguir construyendo sobre algún otro punto que nosotros consideramos y que es un camino de aprendizaje y que ellos también están viendo que es una posibilidad. Ujú, claro. Sí, y hablando de líderes, yo siempre he creído que tienen un rol bastante importante, ¿no? Porque son un poco los que dan pie a cómo funcionan las cosas, los que generan un poco también la energía que va a tener cierto equipo, eh, que tanto pueden inspirar, etc, etc. ¿Cuáles crees que son los retos más comunes o los patrones más comunes que tienen ellos que podrían estar limitando un poquito a que fluya el trabajo, que fluya la empresa, la organización? Sí, mira, general, yo te diría que el principal reto tiene que ver con poder balancear el estar orientado a resultados, sobre todo si hablamos de empresas. Bueno, la verdad que en cualquier tipo de organizaciones, ¿sí? Porque siempre estamos buscando resultados, incluso como seres humanos. Pero es para poder balancear esa orientación a los resultados con acompañar a otros, con desarrollar a otras personas, con incluir estas habilidades blandas, y lo pongo entre comillas, porque a mí me gusta, la verdad, llamarlas más power skills, que de hecho sí se llaman ahora,
porque son bastante duras de aprender. En el sentido en que estas habilidades generalmente no nos las enseñan. No nos las enseñan en la universidad, no nos las enseñan en la vida tampoco, y algunos las van aprendiendo en las experiencias de vida. Y aprenderlas después cuesta bastante más que aprender habilidades más técnicas. Diré que ese es uno de los principales desafíos, ¿no? O sea, eso y lo otro, que es algo que, por lo menos a mí en los últimos años, he visto que ha aparecido mucho, que tiene que ver con la búsqueda de propósito. Cuando nosotros, por ejemplo, acompañamos organizaciones, no solamente los acompañamos a que puedan hacer las cosas de una manera distinta o a que ellos puedan transformarse para poder lograr los resultados que necesitan, sino que también es el para qué, ¿no? ¿Cuál es el para qué de la organización? ¿Y qué tan conectado con ese para qué están las personas de la organización también? Y ahí nosotros vemos ya no es solamente un dominio ni cognitivo, ni emocional, ni corporal, sino que estamos hablando de un dominio más espiritual, ¿sí? Que tiene que ver con el alma de la organización, ¿sí? Entonces, yo te diría que ahí hay bastantes desafíos también como organización, como un todo. Sí, yo, bueno, pensando en el coaching ontológico, digamos, he podido ver que siempre el propósito es muy importante, o sea, entender para qué estás haciendo las cosas, no solamente para encontrar el sentido, sino para hacer de que las acciones que estás haciendo en tu día a día sean sostenibles, eh, se sientan bien, ¿no? Que cualquier adversidad que se presente sea mucho más fácil o como que no la pienses tanto de, ay, ya, yo voy a sobrepasar esa adversidad. Y eso sucede cuando estás conectado con tu propósito. Y muchas veces que he trabajado con alguna empresa haciendo talleres o trabajando algún tema en particular, siempre me gusta preguntarle al equipo, ¿cuál es el propósito o la misión, como lo llaman, ¿no? O de la empresa? Y muchas veces no lo saben, ¿no? Muchas veces no saben y creo que eso también se refleja en qué tanto se sienten parte de la organización, ¿no? Cómo eso influye en cómo se relacionan con su trabajo, con su chamba. Eh, sí, hay alguna... Y es curioso, ¿no? Que sea esto una de las cosas que vas viendo en los últimos años, porque nunca se había antes relacionado este tipo de lenguaje, este tipo de temas con las organizaciones, ¿no? Antes eran súper de resultados, números, así, 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 ¿no? Y poco a poco, con el pasar de los años, la parte humana, los habilidades blandas o power skills, cada vez se van haciendo mucho más relevantes. Y creo que eso es algo que está pasando justamente con la profesión del coaching organizacional. Eh, Siento que cada vez está teniendo mucho más peso, mucho más, ha ganado legitimidad, ¿no? Porque no sé si te ha pasado, lo que yo siento es que antes muchas veces se hablaba del coaching y era como que, ah, ¿qué es eso? O ya, como, ¿no? Pero poco a poco se está encontrando el valor de lo que se puede hacer y creo que eso es algo maravilloso para nuestra profesión. Sí, y yo creo que flow es el valor y también la necesidad de tener una mirada también externa que me permita mirarme, reconocer lo que vengo haciendo, porque estamos en esta vorágine de que siempre se puede mejor y que siempre vamos por más, que es maravilloso, pero claro, ¿cuánto nos detenemos a poder reconocer lo que estamos haciendo bien, eh, a podernos felicitar entre nosotros, a celebrar nuestros logros? Porque tiene que ver con ir nutriendo también esas relaciones de confianza, ¿no? O sea, de recalcar lo que estamos haciendo bien. Sí, y tomando también lo que estabas diciendo tú hace un ratito, claro, antes en las organizaciones casi como, no, y no solo antes, yo creo que ahora también pasa en muchas organizaciones, que es que, bueno, tú acá vienes a trabajar, a entregar resultados, deja tus emociones afuera. El otro día estaba en un taller, de hecho, con puras mujeres, mujeres en ciencias, de hecho, que habían todas estudiado una carrera en ciencia. Claro, y cuánto estaban como un poquito rechazadas las mujeres en las organizaciones por ser muy emotivas y por tener todas las emociones tan a la mano, ¿sí? Y yo creo que uno de los desafíos y los retos que tenemos como coaches tiene que ver justamente con poder humanizar también las organizaciones.
¿sí? Porque los que estamos dentro de las organizaciones somos seres humanos, que emocionamos, ¿sí? Podemos sí aprender a gestionar las emociones. Entonces, esto es uno de los aprendizajes que de hecho podemos hacer dentro de una organización con los líderes, ¿no? Aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a acompañar a nuestro equipo a gestionar sus emociones, aprender a coordinarnos. Hay un sinnúmero de aprendizajes que se pueden hacer desde el coaching ontológico. Ujú. Ahora, mientras te escucho, o sea, la palabra que me aparece es liderazgo. O sea, siento que para ser un buen líder tienes que poder sostener justamente la parte humana de tu equipo, de las personas a las que estás liderando. eh, ¿No? Para que no sea simplemente como dar órdenes porque sí, porque tengo el puesto, sino más bien saber cómo hacer que todo tu equipo camine contigo completo, ¿no? No como a costa de las emociones de los demás, sino, perdón, no a pesar de las emociones de los demás, sino con todo justamente, ¿no? Completo, de manera más humana. Y claro, creo que ya hay varios estudios que muestran, ¿no? Que cuando hay un ambiente de bienestar, hay cierta como inteligencia emocional, y sobre todo hay una buena calidad de relaciones interpersonales en los equipos, los resultados son mucho mejores, ¿no? Es como causa y efecto, ¿no? Ya se ha comprobado eso. Entonces creo que es algo muy importante a lo que entrar y trabajar, ¿no? Y hablando un poquito de liderazgo y esos power skills, ¿cuáles crees tú, así, eh, por las organizaciones que has acompañado recientemente, que son ahorita los más como power, los que sientes tú generan más resultados, tienen mejor impacto en los equipos, en las organizaciones? De hecho, hay un modelo de liderazgo que a mí me gusta mucho y que trabajamos también bastante en hacer sentido con el Leadership Circle, que es un modelo de liderazgo y a su vez también son herramientas de evaluación de la efectividad del liderazgo. Y ellos consideran, claro, 5 grandes como dimensiones, ¿sí? Y las 4 que son como las más básicas, yo te diría que son como las que uno escucha más y las que de repente te las voy a nombrar y seguramente tú me vas a decir, ah, sí, esa, Yala. Pero hay otra que me parece que es bastante valiosa. Pero estas 4 tienen que ver con, a ver, logro de resultados, ¿sí? Que claro, no tiene que ver necesariamente desde un lugar de control, sino cómo yo logro inspirar a mi equipo, a mis pares también, incluso a mis superiores, cómo genero el impacto y la influencia, ¿sí? En el resto para poder lograr los resultados que estoy buscando. Por otro lado, relaciones interpersonales, ¿sí? Y en esas relaciones interpersonales también significa que como líder tengo la obligación, no el derecho, no solo el derecho, pero la obligación de desarrollar también a mi equipo, ¿sí? De no solamente dar órdenes y exigir, sino acompañar a que el otro pueda desarrollarse, a que el otro pueda aprender, ¿sí? Entonces, claro, si yo estoy en el control o si estoy en el micromanagement, por ejemplo, va a ser bien difícil que alguien pueda desarrollarse, ¿sí? Y establecer todo el rato relaciones generosas, mentorear, dar feedback, eso, relaciones constructivas, ¿sí? Decir, claro, y también obviamente si alguien no me cumple, poder reclamar a tiempo y poder mantener una coordinación de acciones fluida que se traduce siempre en los resultados. Por otro lado está el enfoque sistémico, ¿sí? Que yo creo que es importantísimo para cualquier rol de liderazgo, o sea, es el poder tener una mirada mucho más amplia, no solamente de mi granja, digamos, sino poder ver todo el panorama completo, ¿sí? Eh, y después, claro, bueno, y tener un poco también de liderazgo personal, ¿sí? Lo llamamos nosotros en hacer sentido, pero es la base del liderazgo integral, ¿sí? Si yo no tengo una propia conciencia, es muy difícil que yo pueda acompañar a otros. ¿Sí? Entonces, yo te diría que de todo el liderazgo, antes de ser líder como coach, necesito trabajar en mi liderazgo personal. Luego trabajaré como líder como coach y después puedo ser ya un líder más estratégico, que es el que deja huella y el que me siguen
por lo que inspiro y todo lo demás, pero hay un montón de camino antes de eso. ¿Sí? Y la quinta, perdona Flo, porque la quinta competencia tiene que ver con la autenticidad. De hecho, ni siquiera es competencia, yo lo veo más como una forma de ser. ¿Sí? Y en el mundo organizacional, yo te diría que esto no es fácil. ¿Sí? No es fácil porque, claro, entre la exigencia que tenemos todos de no cometer errores, entonces andamos como pensando qué va a necesitar, no puedo decir que no sé, o de repente no puedo desafiar algo que está diciendo mi jefe. ¿Sí? Entonces es autenticidad con valentía. ¿Sí? Y a mí me encantó cuando yo lo vi en el modelo, porque es enorme poder ser auténtico y requiere de una valentía del puerto en buque. Sí, demasiado coraje. Sobre todo cuando hay tantas expectativas, ¿no? Y creo que en la sociedad se pone mucho énfasis en el éxito profesional, en el éxito como de tu línea de carrera, ¿no? Eh, Algo que quería añadir sobre el pilar del liderazgo es que hay una frase que me encanta, que es los líderes, los verdaderos líderes no crean seguidores, sino crean otros líderes, ¿no? Y es un poco la labor del líder de empoderar al otro, ¿no? Y de estar presente y ver a tu equipo para potenciar esos potenciales, vale la redundancia, Sí. ¿no? Y otro sobre el pilar de liderazgo personal, ¿no? Creo que algo que me encanta siempre es cómo se refleja el proceso individual eh, en el organizacional, porque siempre todo empieza por uno, ¿no? Siento que el autoconocimiento y esa conciencia de uno siempre es el primer paso para todo, ¿no? Porque como sabemos, la forma de ser que uno tiene se presenta en todo lo que hace. Entonces es primero como trabajar eso, eh, porque tú puedes como fake it hasta cierto punto, ¿no? Si no está ese aprendizaje en ti, o sea, eventualmente no te va a poder sostener, ¿no? La forma de ser que estás teniendo para ser el líder que quieras ser, el trabajador que quieras ser, etc. etc. Sí, y fíjate, Flo, solo para complementar, porque tú lo estás trayendo en el ejemplo del coaching ejecutivo, el coaching individual, Uh-huh, ¿sí? Pero cuando trabajamos con equipos, uh-huh, también acompañamos a que el equipo pueda verse, claro. ¿sí? En cómo se coordina, en cómo realmente está pudiendo confiar con el uno y el otro. O sea, son personas que están, un grupo de personas que están ahí juntas en una empresa, o son un equipo que en verdad se puede coordinar y aprendieron a trabajar de memoria. Uh-huh. Y saben que fulano necesita que las cosas se la pongan más así, claritas, y el otro, si tú le lanzas una cuestión, ya sabe, no necesita mucho detalle. Hmm. Sí. Claro, es Entonces también el sistema, vernos como ¿no? equipo. Claro, como el Claro. sistema. Sí, como algo que escucho mucho, ¿no? Es como este odio a mi jefe, ¿no? Hay como, muchas veces hay un resentimiento hacia el jefe por a veces motivos, ¿no? ¿Cómo se aborda eso? Que creo que es algo recontra común que sucede en equipos de trabajo. Y obviamente, si es que uno está en un estado de resentimiento, es mucho más difícil que se abra a querer escuchar. Ya va a tener un filtro cada vez que el jefe le habla, va a ser como ya está predispuesto a reaccionar de cierta manera, ¿no? Eh, Eso es algo de, me imagino, la parte como de relaciones interpersonales que se presentan en los equipos. ¿Cómo se aborda este caso que creo que es tan común, que escucho tanto? Es que no hay una sola forma de abordarlo, Flo, porque, a ver, desde el coaching nosotros lo que necesitamos es que el ejecutivo pueda verse. Ujú, ¿Sí? Entonces, cuando está puesto en mi jefe, es así, así, asá, la invitación es que la persona pueda verse y decir, ok, porque como para ver cómo me estoy viviendo yo, lo que mi jefe me está pidiendo. De repente mi jefe me pide cosas y yo, si es que tengo una tendencia a victimizarme, por ejemplo, voy a ver a mi jefe como un victimario todo el rato, porque la víctima necesita un victimario. ujú. Entonces, claro, ¿quién estoy siendo yo? ¿Me estoy parando desde ese lugar? Y de ahí empiezo a ver de repente, claro, ¿cuánto tengo yo a la mano poder decir que no, por ejemplo? O negociar plazos con mi jefe. ¿Sí? Porque si mi jefe entonces todo el tiempo me está pidiendo, yo todo el tiempo le ando diciendo que sí, y al final termino reventada con un montón de cosas,
ya, claro, lo voy a odiar. Ujú. Pero, ¿cuánto, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi lado de la ecuación? Y eso sería el liderazgo Y eso, personal, ¿no? claro, Sí. claro. Y ese es el aprendizaje en el que vamos a acompañar, A ese en este equipo, caso, en un este ejemplo. ejecutivo, Claro, claro. en este ejemplo. Sí, Sí. claro. Ahora, igual ahí está obviamente contemplado, Flo, está lo típico de las leyes del espejo también, entonces probablemente algo que no me gusta del otro, que rechazo del otro, probablemente también lo tengo yo, pero todo esto se reduce un poquito a lo mismo, a voltear y poder verme a mí, ¿sí? ¿Quién estoy siendo yo? ¿Cómo me estoy coordinando? ¿De dónde escucho también? Porque está esta premisa equivocada de que yo digo lo que digo y tú escuchas lo que yo digo. Mm, ¿No? Y la verdad es que yo digo lo que digo y tú escuchas lo que tú escuchas de acuerdo a lo que tú aprendiste mm. y a las formas de ser que tú aprendiste y al ser humano que tú eres. Sí, ¿Sí? Entonces, y este es el principal motivo de problemas de comunicación, ¿no? O cuando asumimos que el otro tiene que saber lo que yo necesito y entonces yo nunca pido y cuando tú no me entregas lo que yo estoy necesitando, entonces me molesto contigo y te quito el habla. Y esto pasa en las relaciones de pareja, de amigos, de familia y en las organizaciones también. claro. Sí, todos son relaciones, finalmente. Donde están los humanos hay relaciones, así que, claro. Sí. Sí, nuevamente es como se hace evidente la importancia de ver cómo estamos siendo. ¿Y qué aprendimos también como sistema, Floa? Porque yo puedo haber llevado mi individualidad a la organización y de pronto en la organización empiezo a aprender también porque estoy inmersa en ese sistema y empiezo a tomar también formas de esa cultura. Y te pasa, por ejemplo, que ya en un equipo, en un sistema, hay cierta dinámica. No importa que sea una que le sirva a la organización o una que no le sirva a la organización. Em, Puede ser de que, ya digamos que en este sistema hay distintos agentes, ¿no? Está el jefe, la persona uno, 2, 3, 4. Puede ser de que se ve el sistema y de repente algunas personas están un poco rígidas en hacer algún cambio, en sacarse sus lentes de víctima, qué sé yo. ¿Es suficiente o basta con que una persona, un individuo, transforme algo para que se transforme el resto del sistema? No siempre. No siempre. No, no, no. No, y ahí hay que ver justamente qué es lo que no está funcionando, cuál es el resultado que no se está logrando, para ver si es que el acompañamiento necesita ser individual, grupal y ambos, Ujú, ¿sí? Porque muchas veces hacemos acompañamientos grupales complementados también por acompañamientos individuales, ujú, ¿sí? Porque hay ciertos aprendizajes que quizás necesitamos hacer de manera individual, pero otros que necesitamos hacer también de manera colectiva. ujú, ¿Sí? Entonces todo depende y por eso es tan importante desarrollar la escucha organizacional, que está muy asociada a la escucha sistémica, ujú. ¿sí? Porque cuando acompañamos a un solo ser humano, estamos acompañando a un sistema simple, ¿sí? Y claro, una persona que aprendió ciertas formas de ser y que se relaciona obviamente no sé, con parejas, con amigos, con hijos, con jefes, con todas las relaciones que tiene, ¿sí? Entonces, cuando acompañamos a ese ser humano, se va a impactar de alguna manera toda su red, su red de interacciones. Ujú, ¿Sí? Cuando trabajamos dentro de un sistema, los impactos son mucho más grandes. ujú, ¿Sí? Porque si trabajo solo con un ser humano, voy a impactar a todas las personas con ese ser humano interrelaciona. ¿Sí? Y si yo trabajo con un equipo, por ejemplo, si trabajo con un equipo de 6 líderes, que ellos a su vez tienen un equipo cada uno, va a haber un impacto en todo ese equipo. ¿Sí? Entonces, claro, empieza a ver, por eso es que hablamos siempre que en organizaciones hay un efecto multiplicador, ujú. ¿no? Y no siempre tenemos que trabajar con, no sé, Todos. imagínate que en un equipo sean 100 personas, no tenemos que trabajar con las 100 personas. Ujú, A veces, muchas veces, trabajar con los 6 líderes de esas 100 personas es suficiente para que empiecen a gestarse los cambios, porque esto va decantando, va chorreando de alguna manera. ujú. ¿Sí? Claro, Y esa era mi quizá después puede haber alguna necesidad puntual después, ¿no? puntual, claro. Claro, esa era la pregunta, como si es que se trabaja con una persona que es parte del sistema, sí puede generar este efecto multiplicador positivo. Sí, de todas maneras. Claro, buenísimo. Sí. ¿Te ha pasado alguna vez, Ivy, que
llegas a una organización, de repente el líder está súper entusiasmado por lo que van a hacer y te presenta a su equipo y sientes que el equipo como no te da mucha autoridad y está un poco como cerrado ¿te ha pasado? Sí, sí, claro, Y sí. cómo logras, digamos, entrar ujú, Sí, antes de contarte cómo logras entrar, yo creo que igual es súper legítimo, ¿no? Porque a veces sabemos, porque me incluyo, yo creo que a todos nos pasa, que de repente venimos haciendo las cosas de una manera y nosotros creemos que estamos teniendo los resultados que estamos buscando y no vemos de repente que hayan impactos que no están a nuestro alcance de visión, ¿sí? Y entonces yo estoy cómoda ahí, entonces, ¿para qué me voy a tener que mover? ¿Sí? Y ahí algo que te iba a decir hace un ratito y se me pasó, que es que para poder entrar en un proceso de aprendizaje, yo necesito poder ser consciente y poder ver algún costo, ujú. ¿sí? En mis acciones, en mis formas de ser. O sea, puedo tener un montón de beneficios porque los seres humanos no somos tontitos y no vamos a repetir acciones si es que no tenemos beneficios, ¿sí? Pero si empezamos a ver un costo, ahí hay una oportunidad de aprendizaje. Ujú, Ahora, el tema es que probablemente no haya un costo tan evidente para nosotros y de repente está habiendo un costo para la organización. De repente hay un costo para mi gente, para mi equipo, de repente hay un costo para, no sé, para los accionistas. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, en un coaching ejecutivo individual de uno a uno, nosotros generalmente empezamos en una reunión en la que está el ejecutivo, su jefe o alguien de recursos humanos y el coach y nos ponemos de acuerdo entre los tres sobre el foco de acompañamiento. Y entonces ahí el jefe, previa conversación seguramente con nosotros, le muestra de alguna manera qué cosa es lo que siente que pudiera aprender, qué es lo que hoy día no está sucediendo y que le gustaría que suceda. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el equipo. Pero entonces, claro, puede pasar que de repente el gerente general de una organización compra el proyecto y dice, necesitamos esto, y de repente alguien de su equipo no lo compra. mm. Sí. Y ahí en ese caso es, claro, primero acompañarlo a que pueda conectar con ver justamente cuáles son esos costos. ¿Sí? Y si no está viendo costos para él, quizá para que vea si es que pueden haber algún costo más sistémico. ¿Sí? Y bueno, y si es que no hay un costo, porque también hay muchos proyectos que nosotros acompañamos, desarrollo de liderazgo para que los líderes tengan más herramientas para acompañar a su gente también. Eh, Hay muchas personas que no creen en esto. Yo te diría que de repente las personas mayores, más el old school, ¿no? Sí, Que están más acostumbrados a algo más jerárquico y más de dar órdenes, porque eso fue lo que aprendieron. A ellos les puede costar un poquito más entrar en espacios como estos. ¿Sí? Y a mí me encanta porque al final de cuentas cuando empiezan a convivir en una organización las diferentes generaciones, ¿no? Y empiezan a decir como que no, que los millennials, no, que no sé qué, que estos no, que no se comprometen. Bueno, hay ciertas cosas que las nuevas generaciones también nos muestran. Y sí, desde ahí nosotros podemos aprender. sí, de hecho, me he encontrado en algún momento con líderes, o sea, que están en la parte más alta, si quieres, de la jerarquía a nivel organización, y es como de pronto les nace este interés, curiosidad por no solamente el desarrollo como de resultados más tangibles, sino a nivel de liderazgo personal, ¿no? Y aparece esta curiosidad y este interés que, ¿no? Que ven, no sé, de repente los millennials, como les dicen, no sé, en clases de yoga o en no sé, desarrollo de inteligencia emocional y es como que de pronto les despierta este interés que creo que es algo lindo que pasa cuando se mezclan también las generaciones y se le da ¿no? Como saliendo un poquito del old school en donde el de arriba no, o sea, no le da autoridad al de abajo, ¿no? Saliendo de ese modelo es posible también abrir esta posibilidad linda y es como es una retroalimentación que creo que nutre mucho a la organización, a las relaciones y a las personas, ¿no? Sí, de hecho yo cuando era hace unos años y recién empecé eh, con el coaching y en ese momento dictaba clases de yoga, tenía un alumno que era un líder en una organización súper grande y era gracioso porque yo era bien chivola en ese momento y tenía esas conversaciones súper profundas
en donde esta persona me daba autoridad, me daba el espacio como para escuchar y lo agradezco mucho porque obviamente yo también aprendí muchísimo de él. Y me imagino esto que sucediendo dentro de las organizaciones es algo recontra valioso, ¿no? Como coaches, sí, en algún momento, de repente más al inicio, pero creo que puede suceder a lo largo de toda nuestra carrera. Siempre aparecen dudas, siempre aparecen como inseguridades a veces. Eh, Mirando ahorita, como mirando hacia atrás, ¿no? Tu carrera como coach organizacional, eh, ¿qué puedes ver de tu propio crecimiento como persona, como coach, como pararte en tu ser coach? ¿Cuál es el mayor crecimiento, el mayor aprendizaje que puedes ver? A ver, yo siento que de alguna manera estamos todos en un aprendizaje continuo. Y yo creo que en el momento en que dejamos de tener esas ganas de aprender, estamos como destinados al fracaso, no sé. Sí, 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 lo que te quiero decir con esto es que sí, yo creo que las dudas aparecen muchas veces o la inseguridad aparece muchas veces desde el aprendizaje que hemos hecho nosotros y claro, cuán suficiente nos sentimos también, ¿sí? Y claro, y para poder aparecer de una manera contundente necesitamos poder ver nuestras cualidades, nuestra oferta, la oferta que somos. A mí me sirvió mucho mis primeras experiencias en organizaciones, porque por más que yo haya tenido 17 años de experiencia en organizaciones, acompañar a organizaciones es distinto que estar adentro. ¿Sí? Entonces, a mí me sirvió mucho poder acompañar a coaches en un par de proyectos viendo, ¿no? Y aprendiendo. Y me acuerdo porque yo tenía, no me acuerdo si fueron mis papás, pero me acuerdo mucho de una amiga que me decía, pero no entiendo, pero tú estás ahí con todos los años de experiencia que tienes de organizaciones, o sea, ¿por qué estás ahí solamente viendo y ni siquiera cobras? Entonces digo, bueno, porque estoy aprendiendo algo que nunca he hecho. ¿Sí? Entonces, claro, yo creo que tiene que ver mucho también con abrir ese espacio a dejarte enseñar siempre. Yo, para mí, una de las cosas más valiosas tiene que ver con poder recibir feedback de las personas con las que trabajo, porque tenemos puntos ciegos y siempre los vamos a tener también. Por más de que ya hayamos trabajado un montón y nos hayamos visto un montón, siempre van a haber puntos ciegos, ¿no? Entonces, el tener, por eso a mí me gusta mucho también trabajar, no me gusta trabajar tanto sola, sino trabajar con alguien, igual, a ver, en coaching ejecutivo obviamente lo hago sola, pero cuando dicto talleres, cuando hago instancias más colectivas, me gusta hacerlo con alguien más, porque así también siento que voy retroalimentándome. Y en coaching ejecutivo lo que a mí me ha servido, o sea, no solo en ejecutivo, ojo, en general en coaching individual, ejecutivo y también life coaching, a mí me sirve mucho tener yo a mi coach que me acompaña y que yo me sigo viendo a partir de lo que voy acompañando a mis coaches, ¿no? Entonces veo un coachee y de repente, no sé, estoy viendo algo mío como por la quinceava vez, pero es como la quinceava vuelta a la espiral, ¿sí? Probablemente ya es más profundo, no sé si 15, creo que exageré, pero varias veces, y cada vez viene siendo más profundo. Y es como, ok, vamos de nuevo con esto que lo vi hace 15 años, ahí sí 15, y vamos de nuevo. Me hace acordar a algo que siempre había escuchado y que no me di cuenta hasta que lo viví, ¿no? Que es que muchas veces tú estás pasando por algo y como que estás un poco como en pleno aprendizaje, ¿no? No tienes tanta claridad, tantas respuestas por lo que estás pasando, y te tocan coaches que están pasando por exactamente lo mismo que tú, ¿no? Y a veces verlo, escucharlo en otro y verlo de afuera, justamente te abre un poquito ese punto ciego que estabas teniendo en ti. Entonces, sí, es algo maravilloso. Yo, muchas veces me han preguntado si yo creo que todo el mundo tiene que hacer coaching, ¿no? Y nunca supe, o sea, mucho tiempo me pregunté qué responder, pero ahora creo que puedo responderlo, que es, no creo que todos lo necesitan, como, ¿no? Pero si quieres justamente abrir esos puntos ciegos y tener, verte, autoconocerte y así definitivamente tener la posibilidad de alcanzar tu potencial de una manera consciente, sostenible y única, porque el potencial de cada ser humano es única. Entonces, si quieres eso, claro que sí, te abro las puertas del coaching, ¿no? Sí, es que va un poquito en línea con eso. Lo que te iba a decir es que
yo siento que para los coaches no solamente es un regalo lo que tú dices, ¿no? Poderte ver en tu coachee y claro, y tomar eso para ti, sino que es un deber también seguirnos viendo. O sea, así como necesitamos seguirnos capacitando y aprender sobre nuevas herramientas, los coaches ontológicos necesitamos seguirnos viendo porque somos nuestra principal herramienta para poder poner eso al servicio también de las personas que acompañamos. Mm. De hecho, ahora en la mañana le estaba contando a mi esposo que te iba a entrevistar, ¿no? Y me hizo una pregunta que me hizo pensar un montón. Me dijo, Florencia, ¿por qué siempre que tú dices que eres coach, dices también que estudiaste administración? Em, ¿No? Y de verdad que me quedé pensando y fue como, no sé por qué. Y creo que va un poquito con lo que te comenté hace un ratito, que es de repente lo que he sentido, quizás porque crecí en el mundo de la administración, de las empresas, del emprendimiento, eh, quizás y yo solita era la que no terminaba de validar la profesión del coaching. Eh, pero me di cuenta que ya había un poco superado eso porque le dije, o sea, sí, lo hacía, ya no, porque creo que, o sea, qué mejor carrera, porque es como tú dices, es un deber, es como una obligación, pero gracias que es una obligación, tú tienes que trabajar en ti todo el tiempo, porque si no, ¿cómo tú acompañas a otro, ¿no? ¿Cómo tú sostienes y sirves a otro cuando tú no estás haciendo el trabajo por ti mismo, ¿no? Porque también un poco esto que lo que decías, ¿no? Que las emociones en tu casa no las traigas al trabajo, pero ¿cómo vas a aparecer tú eh, si es que no terminas de pasar por tus cosas, ¿no? Y eso creo que es como una responsabilidad, pero un regalo a la vez del coaching. Ujú. Las dos cosas, sí. Y ahora, igual tomando lo que tú estás diciendo, Flo, la invitación también para las personas que quieran dedicarse al coaching organizacional tiene que ver también con poder integrar, ¿no? Todo lo que ya somos. O sea, ese administradora tuya, con la profesora de yoga y toda la experiencia que has tenido en cada uno de esos, es poder integrar todo eso para poder poner al servicio eso de tus clientes o de tus coaches. Como seres humanos hemos aprendido mucho a separar, ¿no? A decir, entonces, o soy ingeniero industrial o soy coach. Y la verdad es que hoy día yo soy todo eso, y no solamente hoy día, es como que todo el tiempo voy siendo eso, ¿sí? Y por más que yo no ejerza como ingeniero hoy día, pucha, todo eso es parte de mí, ¿sí? Y yo puedo traducir eso en la oferta que yo quiero ser. Exacto. Y es confiar en que eso es parte de tu poder, en lo que te hace único Sí. y justamente mientras menos tratas no sé, de repente compararlo con cosas que necesitas porque el otro tiene esto y tú crees que esa es la clave, ¿no? Mientras más te vas hacia ahí, te alejas de lo que tú eres, no, más Sí. difícil va a ser para ti. Sí, totalmente, Sí. es integrarlo, claro. Y fíjate que también no solamente es, no sé, yo tengo 17 años y alguien podrá decir, ya, pues tienes un montón de años de experiencia en organizaciones, pero también tiene que ver con, no sé, alguien de repente estudió en una carrera y trabajó en una organización muy poquito tiempo y después ya no, pero basta ese tiempo como para tener incluso esta mirada más sistémica. Mm. ¿Sí? O hay gente más bien que no estudió una carrera universitaria y que de repente trabajó en ventas toda su vida, pero y en venta estás hablando de que igual estás formando redes de alguna manera, interacciones. Entonces, todo el enfoque sistémico está mucho más a la mano de lo que pensamos. ¿Sí? Lo que sí necesitamos, por supuesto, es, si queremos dedicarnos a algo así, es estudiar, es capacitarnos, es hacer no sé, algún programa que nos permita tener herramientas para poderlo hacer y para poder conectar con nuestra propia oferta también, ¿no? Sí, definitivamente. Y es un proceso hermoso, o sea que se lo recomiendo a todos. Hablando de herramientas, ¿tienes alguna herramienta así favorita? Debes de tener un montón, pero alguna que sea así divertida y súper efectiva. La primera que se te venga a la Pero mente. herramienta ¿de qué tipo? O sea, No, para trabajar con equipos, por ejemplo, en alguna... como dinámica, dices tú. Sí.
Mira, a mí hay algo que es tan sencillo y es tan potente a la vez, que es poder hacer conversaciones. O sea, poner a un equipo, por ejemplo, en duplas, Ujú, ¿sí? Y les pides que tengan conversaciones sobre preguntas específicas, como por ejemplo, claro, ¿quién soy yo fuera de mi rol en esta organización? ¿Cuál es mi superpoder? ¿Cuál es mi kriptonita de repente? Eh, ¿Qué cosa es lo que me hacía de niño, que jugaba de niño y que me encantaba hacer? ¿Sí? Y esto es algo que, mira, hay gente que puede haber trabajado 25 años y que después de esta experiencia siempre aparece y dice, oye, es como, no puedo creer todo lo que tenemos en común, no puedo creer, o sea, el poder ver a esta persona de una manera distinta también. Y, o sea, no necesitas nada, no necesitas ninguna inversión de nada, solamente el poder de la conversación. sí, que es poderosísimo realmente. Porque mira, o sea, experiencias, dinámicas, hay millones, hay muchas, y si vemos herramientas como más de evaluación, esta de Leadership Circle que te comentaba hace un rato me encanta, Ujú, porque es una radiografía así muy potente en cuantitativo, ¿no? Con números claro, me claro. refiero. Eh, hay muchas, pero a veces necesitamos ir a los basics. Sí, y tú dijiste, Y las organizaciones son redes de conversación. ¿Sí? Y muchas veces no tenemos las herramientas para poder conversar con otros, para versar con el otro. exacto. Qué lindo, nunca lo había visto así. O sea, las organizaciones son redes de conversación, eso es. Wow. Sí, Redes de conversación que buscan coordinarse para poder llegar a a resultados. resultados, claro. Sí, y en cuanto a herramientas, simple y potente, dos palabras que me encantan, que creo que siempre están de la mano. Simple, potente. Em, sí, ¿tú tienes algún, como, hablamos que, ¿no? Que siempre estamos en procesos de aprendizaje, siempre estamos viéndonos, siempre estamos aprendiendo. ¿Tienes algún ritual tú que hagas como para mantener, como algún tipo de autocuidado, para tú mantenerte en bienestar, centrada, como protegiendo tu energía? ¿Tienes algún ritual que nos quieras compartir? O sea, más que ritual, y yo lo que necesito muchas veces es movimiento, ¿ya? Porque como yo soy de forma de ser exigente, generalmente tiendo a tensarme harto, ¿sí? Y a tensar bastante mi cuerpo. Entonces, antes lo que hacía era como que descansaba, me echaba, ¿no? Pero la verdad es que luego encontré que en el movimiento a mí me servía bastante más como para volver también a mí y volver un poquito también a mi espacio, Mm, ¿sí? A mi espacio y a mi centro, mm, ¿sí? Entonces, a veces, si no puedo porque estoy con una sesión dentro de la otra, no sé qué, por lo menos me paro, me estiro, el contacto con la naturaleza a mí me sirve un montón. mm. Entonces, si tengo, aunque sea 15 minutos, bajo, yo vivo en un edificio, ¿no? Entonces, bajo, respiro en los Clave, árboles, eso es o sea, clave. sí. Sí, Y si no puedo, por lo menos abro la ventana, tengo un balconcito, entonces abro el balcón, respira. respiro, miro. A mí me sirve mucho, no sé, el cielo, las puestas de sol. Entonces, yo conecto mucho con la naturaleza. En esto que acabas de contar, así, me encanta porque puedo al toque explicar un poquito, justamente en breve, cómo sería un proceso. O sea, tú identificaste tu forma de ser, autoexigente. Entonces es el primer paso, como el autoconocimiento, el identificar. Entonces, ok, entonces soy autoexigente. Entonces, ¿qué necesito para tener mejores resultados, no? Entonces ya lo identifiqué. Primero dijiste, ok, voy a descansar, lo probaste. ¿Te resultó? Sí, pero de repente dices, prueba otra cosa que te dé un mejor resultado y probaste esto del movimiento, la naturaleza y tuviste un mejor resultado. Entonces, en breve, muy chiquitito, como que se puede describir un poquito un proceso, ¿no? Sí, Sí, y es chistoso, ¿no? Porque claro, esto de que yo te digo que el movimiento y la conexión con la naturaleza me sirve más, lo he descubierto después de muchos años. mm, Porque el tema del descanso es porque yo no me permitía mucho los espacios de descanso, ¿sí? Entonces, lo primero que aprendí con un coach era a buscar espacios de descanso, espacios de disfrute, ¿no? Pero yo más me iba al descanso, al descanso, al descanso, hasta que dije, oye, ¿qué disfruto? Y me fui un poquito más hacia el disfrute, por ejemplo. mm, ¿Sí? Y el movimiento, y a mí me gusta mucho la música, entonces también canto y me pongo a bailar, o sea, y no siempre necesito lo mismo, Flo. Eso es lo que he ido descubriendo,
que a veces con mirar al árbol o al cielo estoy lista y a veces necesito ponerme una musiquita y sacudir un poquito, o a Claro, veces necesito cantar para botar un poquito más la energía. sí, es como tener tu botiquín de herramientas y poder decir, ok, ¿cuál me provoca, cuál necesito el día de hoy? Y hacerlo, porque sabes qué pasa mucho que creen que sí, cantar, ya, pero ¿qué tanto me va a ayudar a cantar? ¿No? Como que un poco basurean a lo simple, ¿no? Dejamos de confiar en lo simple, cuando en verdad lo simple es muy potente. Entonces sí, efectivamente. Eh, y sí, así una pregunta diferente. Si tuvieses que elegir una persona para hacerle coaching del mundo, ¿cuál sería? De repente un autor que has leído hace Uy. poco, al, no sé, X. Claro, la primera persona que me apareció, yo amo a Brené Brown, Mm. pero claro, me aparece ella, porque digo, sería como tan rico tener una conversación con ella. Pero claro, es una persona que también ha trabajado mucho en ella, ¿no? Entonces, claro, sería como un desafío igual también, ¿no? Claro, sí. Sí, yo Sí, también la sí, amo. pero me encantaría, sí, sí. ¿Cuál de sus mensajes es el que más te hace sentido a ti o el que más te ha tocado? No, es que voy a ir al básico otra vez porque yo he leído sus libros, he visto todos sus... Y la sigo escuchando en podcast de ella, con Oprah, con diferente gente. Pero yo sigo yendo a lo básico que tiene que ver con, de hecho, la autenticidad con la que hablábamos hace un ratito, ¿no? Con la valentía que se requiere para poder aparecer así como somos, con todas nuestras imperfecciones. Tú mencionaste autenticidad con valentía y te quiero compartir algo que una vez me compartió una amiga que también es coach y me regaló la palabra coraje y su verdadero significado, que viene de corazón, ¿no? Coraje, corazón, y es el atreverte a mostrarte con todo el corazón, ¿no? Porque muchas veces relacionamos coraje, y eso es la autenticidad, ¿no? Eh, Porque sin miedo no hay valentía, sin autenticidad no hay coraje, entonces es como el atreverte a mostrarte completa, ¿no? Con todo tu corazón, que no tiene mucho que ver con esta imagen como del, no sé, del guerrero, de la gente, ¿no? Sino de justamente eliminar todas las corazas, los escudos y aparecer completo. Entonces sí, es una enseñanza hermosa que tiene ella. Sí. Eh, y bueno, sí, para terminar, cuéntame de todo lo que hemos conversado, qué es lo que más te llevas hoy día. A ver, y te voy a hacer la misma pregunta después a ti. ¿Vale o no? Sí, claro. Sí, rétame, rétame. Sí, no, mira, o sea, yo lo que me llevo es a mí, o yo tengo como propósito poder acompañar a personas y a organizaciones a seguir despertando, a buscar la mejor versión de nosotros mismos desde un lugar compasivo, ¿sí? No desde un lugar como tengo que hacer esto y no lo estoy haciendo mal, desde un lugar más compasivo. Y entonces, claro, con toda esta conversación, obviamente siempre termino viendo todo ¿cómo lo puedo decir? Como toda la oportunidad, todas las oportunidades que tenemos, ¿sí? Como coaches para seguir acompañando a personas en life coaching, en organizaciones donde hay un efecto multiplicador. Y también en mi caso, que tengo un rol también de docente, ¿no? Como directora de la especialización en coaching organizacional, como mentora, porque también acompaño a otros coaches bueno, en su camino de coaching. Es el poder seguir en ese camino, ¿sí? O sea, seguir incorporando nuevas herramientas, nuevas distinciones, seguirnos viendo con esa mirada compasiva, como te digo, pero siempre con las ganas de ponerlo al servicio, que es lo que los conecta a los coaches. Mm. Bueno, gracias, sí. Bueno, ahora te cuento yo, ¿no? Yo lo, Sí, yo lo que, cuéntame. lo que más me llevo siempre es lo hermoso de lo humano en el coaching, ¿no? Y yo por mucho tiempo yo te contaba de mi interés en hacer el programa, ¿no? Yo al inicio tenía esta imagen de las organizaciones como algo cero humano, ¿no?
Y a través del coaching, que de hecho me abrió las puertas a trabajar con organizaciones desde otro lugar, no como tú dices, no dentro, sino desde otro lugar, es como vine con la mirada totalmente abierta, vine sin estas creencias, juicios, y vi la humanidad en las organizaciones, ¿no? Que me gritaba así como, mira mi humanidad, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo, me ha generado mucha curiosidad y no, apuntando siempre en el amor y en el potencial que tiene el ser humano. Y, y otra cosa que me llevo es que qué lindo es poder conversar con otro coach, ¿no? Y compartir bastante como el placer, la responsabilidad y el servicio de hacer esto, de trabajar con personas, bueno, organizaciones que finalmente son personas también, ¿no? Y, y la importancia de, por supuesto, el constante aprendizaje. Es un viaje para siempre. Bueno, Gracias, Flo. sí, muchísimas gracias. Creo que has ayudado mucho a explicar un poquito qué es el coaching organizacional, cómo se diferencia del coaching más individual y el valor que puede tener para las organizaciones, ¿no? Hoy en día, para cualquiera que esté interesado. Así que muchísimas gracias, Sibi. Ya estaremos conversando pronto. Sí, gracias a ti, Flo. Gracias a ti por la invitación. Gracias por el espacio. Y nada, también invitarte, ya tú estás invitadísima, pero invitar a los coaches que te escuchen, a coaches ontológicos que quieran explorar el mundo organizacional. Y no solamente si es que quieren ser coaches consultores, ¿no? Sino hay muchas personas que trabajan en organizaciones y que me dicen, ¿cómo puedo hacer también para acompañar transformaciones dentro de la organización en la que trabajo? Uh-huh. ¿No? Y eso también se puede aprender, por supuesto. Acompañar transformaciones desde adentro es lo máximo. Así que esa también es una invitación bonita. Lo máximo, así que ya Gracias, sabes. Flo. Muchas gracias. Gracias, Sibi.